Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas, Vamos Bruno. a hablar de Cartago. ¿Tiene algo que ver el hecho de que Cartagena se llame Cartagena con Cartago? Pues tiene bastante que ver. Y a pesar de tener ese nombre El tan gran maléfico, puerto nuestro de la antigüedad, ¿no? En cierto Exacto. modo, uno de los grandes. uno de los grandes Y porque ahora también. precisamente Ujú. cuando se fundó con vistas a ser un auténtico puerto, un puerto para llevarle suministros a Cartago, a Italia, es decir, una ciudad que nació con vinculación al mar. Ujú. Y nació en la zona de la península ibérica en la que nació, que es posiblemente una de las más cercanas y que facilita muy bien la navegación con la ubicación de la antigua Cartago, que está en la actual Túnez. Uno de los grandes imperios de la antigüedad y ese gran rival de Roma, con el que tuvo que probar sus armas para demostrar que no era una potencia en Italia, sino que era una potencia ya a nivel internacional. Las dos primeras guerras con Cartago, la tercera la verdad es que es un paseo militar, pero las dos primeras fueron la demostración de que Roma, bueno, de que había que tener muchísimo cuidado con ese poder, porque Cartago realmente era, pues yo creo que la mayor fuerza militar, económica y hasta cierto punto política de toda la mitad occidental del Mediterráneo. En los datos que nos has pasado y que nos has comentado desde el comienzo del programa, hablabas de entre 250.000 y 300.000 habitantes que llegó a tener Cartago. El problema de este tipo de... Que es una barbaridad, ¿eh? De cifras, Pensando claro. En ciudades de la época antigua, ¿no? Es que no tenemos mucha seguridad. El yacimiento que tenemos nosotros de la Cartago ciudad, es la Cartago romana. Cuando la gente ve esas ruinas, ¡qué maravilla! ¡Qué parecidos eran a los romanos! Es que es la ciudad que después hicieron los romanos. Lo que se ha descubierto debajo es que era una urbe extraordinariamente desarrollada, eso sí, y claro, acumulando intereses, porque era un puerto muy importante, intereses económicos, políticos, etcétera, pues no sería nada descabellado que pudiera haber llegado a esa cifra, si no superarla, entre hombres libres, esclavos, visitantes. Entra dentro de lo plausible. Una urbe, decías, muy desarrollada, muy urbanizada, valga la redundancia por el nombre, ¿no? Extraordinariamente bien trazada, ¿no? Claro, porque los cartagineses, los púnicos, son fenicios. De hecho, por eso se les llama... Sin embargo, otras ciudades fenicias son como más desordenadas, más caóticas, ¿no? Exacto, por eso, porque los fenicios normalmente, tanto en los yacimientos de África como de la península ibérica, de las Islas Baleares, ellos prácticamente colonizaron buena parte de Ibiza, porque era un puerto estratégico, no tenían esa ordenación tan griega, tan bonita que vemos también en algunas ciudades romanas, muy de campamento, donde tienes el cardo y el decumanus y luego lo vas repitiendo. Sin embargo, en esa Cartago parece que sí se guiaron por esas ideas helenísticas, porque es un rasgo de los cartagineses. Son fenicios, son cananeos, pero son fenicios helenizados, hasta las medidas, hasta el pie que utilizan, el pie para las medidas de los sillares, etcétera, es helenístico, es griego. Su ejército es muy a la griega, sus barcos son muy griegos, aunque ellos evidentemente tenían una tradición riquísima, muy anterior al mundo heleno. Están muy abiertos a todo lo que es nuevo. Era una ciudad, pues casi yo me atrevería a decir, como, no sé, Nueva York, París, una ciudad cosmopolita, completamente abierta a todo lo bueno que se le pudiera ofrecer. Como si fuera una clase, ¿no? Y lo mostráramos a los alumnos, y el primero de ellos yo. Sitúanos el contexto histórico de Cartago. El contexto histórico es difícil, entre comillas, pero parece muy claro que desde luego es anterior a Roma. Roma con seguridad es una ciudad en el siglo VI a.C., tenemos ciertos indicios de que es en el VII, pero es que Cartago sabemos que existe con seguridad como una gran ciudad, vamos, como una ciudad que está naciendo, pero ya es una ciudad, tiene entidad urbana, en el siglo VIII. Por lo menos en la segunda mitad del siglo VIII, si hacemos caso de los registros del yacimiento de la necrópolis de Tanit. Es verdad que existe un pequeño problema, porque las fuentes nos dicen que es anterior, que es del siglo IX. Muchos arqueólogos lo primero que te dicen es, las fuentes siempre mienten. Pero
que entra dentro de la posibilidad de que realmente Cartago, aunque fuese de una manera muy tímida, sí existiera ya en esa época, ya en esos días, y que empezara a relacionarse con otras ciudades cercanas como Tapso, como la Gran Útica, y a base de ese comercio, a base de prestarse ayuda, de formar algún tipo de federación, empezar a crecer, porque bueno, en el siglo IX, siglo VIII no estamos muy seguros, pero en el siglo VI ya es una potencia que se está haciendo notar en el Mediterráneo, y de hecho los griegos lo empiezan a sufrir en el Mediterráneo central. ¿Y hasta qué punto fueron siempre independientes, pese a pertenecer en su momento al Imperio Romano? Pues antes de pertenecer a Roma, sí es verdad que se ha hablado de que ellos debían tener algún tipo de relación con las ciudades de Fenicia, y en especial con Tiro. De hecho, las leyendas fundacionales nos hablan de eso, de que lo funda Dido, que es la esposa de un sacerdote, y ella escapa de Tiro, es una refugiada política, y así se la encuentra Eneas, etcétera. Sin embargo, sí hay menciones de los historiadores grecolatinos, y es muy importante porque las únicas menciones históricas que tenemos de Cartago son grecolatinas, se nos han conservado los textos púnicos. Si nos hablan de pagos de diezmos, el diezmo es un pago religioso, por lo tanto ya nos está hablando de algún tipo de vinculación con Tiro, bien política, bien dependida políticamente de Tiro, o bien simplemente es una forma de respeto, recordando que es, pues como dicen algunos sudamericanos, España es la madre patria, sin embargo son países independientes. No sabemos hasta qué punto, pero con seguridad en el siglo VI es una fuerza que es completamente independiente, hace su propia política aparte de Oriente. ¿Y cómo fue su participación dentro del mundo que hizo Roma, que fue prácticamente todo el mundo conocido? Como debe ser, como no podía ser de otra manera. Fue bastante activo, sobre todo comercialmente hablando, porque ellos además comenzaron a establecer rutas con puntos que hasta ese momento eran desconocidos, empezaron a entablar una serie de relaciones con ciudades ya fenicias establecidas, Málaga, Cádiz, que no estaba bien claro hasta qué punto se relacionaban, si era una relación de igualdad, de dependencia, etcétera, y ejercieron una política que algunos calificarían de agresiva en el terreno comercial. Y evidentemente si tenían que luchar, tenían que competir contra otras fuerzas económicas, contra otros mercados, otros productores, también tendrían que utilizar las armas. Y ahí también se demuestra la capacidad de Cartago de asimilar nuevas ideas y de no ser tan pacíficos como a veces se les ha reflejado. Ellos sí tenían que luchar, y ahí lo prueban las batallas de Hímera, por ejemplo, eran capaces de demostrar su poder. De todas formas, sobre Cartago no se conoció tanto, quizás hasta tiempos muy recientes, cuando la arqueología y los arqueólogos pudieron hacer trabajos y estudios muy, muy interesantes a partir de la declaración como patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Se tardó mucho, había muchas referencias, pero faltaba tocar Cartago bastante, más de lo que se estaba tocando, más allá de los libros y las referencias, ¿no? Claro, porque como ya he dicho, las grandes bibliotecas de Cartago, sabemos que existían, desaparecieron. Después de la Tercera Guerra Púnica, Cartago es destruida, esos libros supuestamente son quemados, se salva el Tratado de Magón, aunque hay menciones de Plinio de que se salvan unos libros púnicos. El mismo emperador Claudio fue probablemente uno de los últimos eruditos sobre Cartago y tuvo que utilizar material púnico, pero no se nos había conservado nada. ¿Qué podemos saber cuando además Cartago es romana? Lo que hizo la UNESCO, como el lugar estaba bastante abandonado, fue hacer un gran llamamiento en los años 70 y 80 del siglo XX, donde participaron, pues no sé si una docena de países. España en este caso no aportó, que yo sepa, ninguna presencia, y realizaron toda una serie de excavaciones más allá de lo que era la antigua o la Cartago romana, y la verdad es que aportaron muchísimo, pero claro, siempre con muchos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, la famosa necrópolis de Tanit, o la necrópolis, los famosos Tofets de Baal Amón, pues han dado mucho que hablar. Los textos romanos nos dicen una cosa y la arqueología todavía no está segura si dicen la verdad o no. ¿Nos ha desvelado muchísimo? Sí, la arqueología siempre desvela, pero la verdad es que seguimos necesitando esos textos púnicos. En relación a sus creencias, sus dioses, sus mitos, su panteón básicamente, aunque es verdad que tiene influencias egipcias, porque igual que los fenicios, ellos siguen siendo fenicios, eran muy permeables
a cualquier estímulo, yo creo que positivo, pues sí tuvieron, como digo, esa apertura a otros países, a otros cultos, pero en general es completamente cananeo. Tenemos a Baal. Baal es un dios y es un tipo de dios. Baal la traducción sería Señor, el gran Señor. Tenemos a Baal Amón, pero es que tenemos a Baal Samín. Tenemos al dios Esmun, el protector de Cartago, el protector físico. Tenemos al dios Reshef, el dios de la guerra. Tenemos a Tanit, tenemos a Astarte, que a veces se las confunde, pero no son la misma. No hay mucha presencia de Melkart, del gran dios Melkart de Tiro, pero sí también sabemos que se adoró. Incluso hay referencias al dios Bes. El dios Bes es un dios egipcio, es una especie de enanito muy feo con una espada, pero que sin embargo es un dios protector, protege a los pobres, protege a las familias. Por lo tanto, era una religión politeísta, pero como digo, parece ser que bastante, entre comillas, abierta. Y a pesar de todo ello también con unas capacidades bélicas más que destacables, ¿no? Y yo creo que precisamente esas dos guerras con Roma, las dos primeras guerras, porque como digo, la tercera duró muy poquito, 3 añitos, yo creo que demuestran hasta qué punto un Estado puede sostener 5, 10, 15, 20 años de guerra continuada, armando flotas, ejércitos muchas veces mercenarios, de aliados. Y bueno, yo creo que en la mente de casi todos ha quedado precisamente la idea del poderío militar de Cartago en los elefantes. Tema del que hablaremos en una próxima edición, una próxima conversación contigo, ¿te parece? Perfecto. Ignacio Monzón, infinitas gracias una vez más. Infinitas gracias a ti, Bruno, un placer. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas, Bruno. Hace unas semanas hablábamos contigo de Cartago. Sí, señor, el gran enemigo. Y decíamos que todavía nos quedaban algunas cositas por contar, parte de su historia, parte de sus guerras. Sin embargo, conviene recordar algunos puntos básicos sobre Cartago. Cartago, la gran enemiga de Roma, pero la verdad que en un principio fue la gran ciudad, mientras que Roma era una potencia de segunda, incluso de tercera categoría. Cartago en el siglo V ya era probablemente la mayor ciudad en tamaño y en riqueza de todo el occidente mediterráneo. En lo que es hoy Túnez, ¿no? Se encontraba. En la actual Túnez, sí, señor. Aunque sus tentáculos se extendieron por gran parte del Mediterráneo. Sí, porque como toda potencia llegó un momento en el que tuvo que expandirse, tanto política como comercial y como militarmente. Y digamos que hoy comprendería buena parte de lo que es el norte de Túnez, parte del norte de Argelia, de Libia, las Baleares, o por lo menos Ibiza, y una parte de la península ibérica, por supuesto. Y para extenderse política y comercialmente, como nos decías, en muchas ocasiones, o en prácticamente todas a lo largo de la historia, los pueblos que lo han intentado lo han hecho a través de guerras. Sí, porque siempre necesitas la protección de esos soldados, o por lo menos necesitas que ellos te allanen el camino. Cuando uno comercia, no solo busca vender productos, también busca nuevas vías y nuevas rutas de aprovisionamiento. Los fenicios, y eso ya lo hemos dicho aquí alguna vez, cuando venían a la península ibérica, no venían a civilizar a los atrasados hispanos, venían a timarles, hablando pronto y mal. Lo que les vendían eran objetos muchas veces de segunda categoría, a cambio de plata, oro, hierro. Que a veces no te pones de acuerdo con los indígenas, pues evidentemente necesitas utilizar la fuerza. Y la verdad es que los púnicos, aunque eran relativamente pacíficos para algunas cosas, sabían tener su lado militar. Y vamos a hablar de esos combates y de esas guerras relacionadas con Cartago, y en muchas ocasiones contra ese gran enemigo que nos decías que era Roma, aunque es anterior a Roma. Roma no era nada cuando ya apareció Cartago. Más o menos. Eso es lo que incluso han dado a entender a algunos historiadores de Roma, que creen que la fecha del 753, que se da normalmente para la fundación de la ciudad de las 7 colinas, es un intento de emparentarla con Cartago, de decir que como Cartago surge a finales del siglo IX, ya prácticamente casi en el siglo VIII, pues Roma tiene que surgir un poquito después, porque así lo cuenta la tradición de Eneas.
Desde luego, para cuando Roma ya despuntó en el siglo III antes de Cristo, Cartago ya había probado sus armas contra los griegos, era capaz de crear flotas, digamos, a la última, con armamentos también de vanguardia, y no tenía, entre comillas, nada que aprender de Roma. Pero, y sin embargo, al final, Roma ganó. Como dirían los romanos, ¿por qué fue esto? Porque Roma era la buena, ¿no? Es el concepto antiguo, el que gana es el bueno. Sí, evidentemente también tuvieron los púnicos sus problemas. Roma tenía un ejército ciudadano, era una masa de hombres libres, entre comillas, con sus posesiones, mayores o menores, y servían en función de ese nivel de riqueza. En Cartago no. Existió un núcleo de soldados ciudadanos, eso es cierto. Hombres libres, también, que tenían un dinero suficiente para pagarse una panoplia completamente griega, que esa es otra característica, pero basaron quizá mucha fuerza en dos tipos de soldados que no siempre estaban bien vistos. El primero es el de los aliados, gentes que en teoría tienen un nivel más o menos parecido al tuyo, no siempre, evidentemente, siempre tú estás por encima, y estoy hablando, por ejemplo, de los númidas, estoy hablando de muchos pueblos africanos que ellos utilizaron, estoy hablando de los íberos, que llegaron a servir en los ejércitos de Aníbal, por ejemplo, o de los galos, de los celtas, y otro es el de los mercenarios. Sí. Un tipo de fuerza que utilizaron los seleucidas, casi todos los pueblos griegos, y que sin embargo tenía un estigma muchas veces peyorativo, porque es una persona que te está apoyando simplemente por dinero. En cuanto el enemigo sea un poquito temible o le ofrezca más, se va a pasar de bando. Entonces, claro, ahí tienes el problema de que quizá las fuerzas de Cartago fueron demasiado heterogéneas, porque es verdad que, como digo, en los ejércitos de Aníbal combatían gentes de media docena de nacionalidades fácilmente. Vamos a situar un poco cronológicamente los diferentes combates, las diferentes guerras en las que se vio involucrado Cartago y que supusieron para esta cultura y esta civilización. Las primeras, yo diría que son no contra Roma, sino contra Grecia. Contra los griegos, sobre todo contra los griegos de Sicilia. ¿Por qué? Porque es verdad que Cartago estaba muy bien situado en el Mediterráneo, prácticamente en la parte central. Pero si uno conquistaba la parte oeste de esa isla, entonces ya lo cerraba completamente. La gente tendría que utilizar el estrecho de Mesina para ir bordeando por el Golfo de León para pasar de un lado a otro. Si tú querías pasar por debajo de la isla, tenías irremediablemente que trazar un rumbo por tierras y por mares de los púnicos, que ellos te iban a cobrar su peaje. Esas son las primeras batallas, las batallas, por ejemplo, de Hímera, que son bastante cruentas. Incluso hace un año o 2 años se encontró lo que parece ser parte del campo de batalla, y que no siempre fueron buenas para Cartago, pero sobre todo gracias a gente como Anón el Sabelio, que es una de sus grandes figuras militares, pues sí llegaron a adueñarse prácticamente de la mitad, derrotando a ciudades griegas perfectamente desarrolladas. Y en esas guerras, como decimos, supongo que el gran desarrollo tecnológico que llegó a efectuar y a ejecutar y a poner en práctica Cartago tuvo una gran relevancia a la hora de imponerse a esos pueblos. Hasta que llegó la derrota, pero mientras tanto eso le sirvió, ¿no? Sí, porque cuando uno está perfectamente organizado, como los púnicos con sus magistrados, sus senados, sus circunscripciones, sus provincias, entre comillas, cuando es capaz de reclutar hombres suficientes, tener recursos para pagar a las tropas, tenerles perfectamente bien equipados, sí es capaz de tener buenos ejércitos. Un ejército mal pertrechado, por valiente y bueno que sea, pues tiene ciertos puntos negativos. ¿Qué pasa? Que evidentemente, como buenos conocedores de lo que se jugaban, ellos supieron utilizar todos los recursos que tenían a su mano. Que no son buenos, porque la verdad es que los púnicos no fueron excelentes jinetes, utilizan la caballería de los númidas. Pero sí fueron excelentes navegantes, ¿no? Sí, y en ese sentido también demostraron un gran conocimiento de la ingeniería naval. De hecho, el gran puerto de Cartago, que tiene varias reconstrucciones, se pueden ver en internet. Antes de venir, recordando el guión, precisamente en YouTube, hay algunas reconstrucciones del puerto y del arsenal de Cartago, que no tiene nada que envidiar y nada de lo que avergonzarse respecto a los más desarrollados del mundo griego, al gran arsenal del Pireo. Estoy hablando de un arsenal de Cartago
que tenía capacidad para 200 buques, para tenerlos prácticamente casi en dique seco, poder equiparlos, poder repararlos y tenerlos listos en funcionamiento. Ajá. 200 naves, incluso para un imperio del tamaño de Cartago, es bastante. Y evidentemente los púnicos tenían incluso más barcos. Más aún, cuando uno tiene un poder ultramarino, sabe que necesita barcos, por encima de todo. Los británicos, por ejemplo, se dieron cuenta, los franceses, la Armada Española, todo aquel que quiera mantener tropas en diferentes puntos de un continente, incluso de dos, necesita tener la movilidad que te dan los barcos. Y ellos, además de ensancharse para obtener nuevos lugares en los que comerciar, en los que ampliar esa red comercial, lo que hicieron, que también es muy moderno, pero en cierto modo ha existido a lo largo de la historia, es en buscar aquellos lugares, aquellos sitios en donde habían recursos naturales. Ellos no buscaban petróleo, pero buscaban determinados minerales. Sí, siempre buscan minerales, siempre buscan sustancias vegetales, esparto, cualquier cosa que les sirva para comerciar o para producir productos manufacturados, porque también ellos, al generar una civilización tan compleja y tan elevada, entre comillas, también, evidentemente, ya lo hemos visto más de una vez, necesitaban grandes productos. Existen incluso menciones de viajes que parecían semimíticos, pero que la verdad es que tienen todos los puntos a su favor para ser completamente verosímiles, más allá del Mediterráneo. Me parece que es como el punto inicial y punto final, no se puede pasar de ahí, de las famosas columnas de Heracles. Sin embargo, sí, tenemos la historia del viaje de Anón, por ejemplo, o el viaje de Milcón. Anón, ¿qué hizo? En el siglo VI a.C., supuestamente atravesó esas columnas de Hércules, viajó por la costa africana y llegó a fundar ciudades. Y hemos encontrado restos en esa zona. Cartago ha sido la protagonista esta noche en las curiosidades del mundo antiguo, las guerras relacionadas con Cartago. Ya habíamos hablado de unas cosas de estas ciudades apasionantes. Se encuentra en lo que es la frontera actual, prácticamente todo lo que es Túnez lo ocupaba Cartago, pero Cartago se extendió por todo el Mediterráneo. Durante un tiempo fueron auténticos dominadores en muchos lugares en torno al Mediterráneo, pero finalmente Roma, como siempre Roma, acabó conquistándolo todo. O sea que es lo que llamamos un final feliz. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Bruno.